Muy buenas noches. Mi nombre es Parcival Peña Torres y a continuación vamos a hacer la socialización y presentación de los resultados del estudio prospectivo para la Federación Nacional de Cafeteros, estudio realizado dentro del marco de nuestro seminario de métodos de investigación para la prospectiva y la innovación. ¿Qué buscamos? El propósito de este estudio, pues con este estudio buscamos identificar cuáles son esas estrategias claves que debemos de definir en un horizonte de tiempo de largo plazo para la Federación. Nuestra pregunta de investigación es cómo es posible que la transformación productiva fundamentada en el valor agregado, la trazabilidad y la diversificación del mercado disminuya en el medio y largo plazo la fragilidad estructural de los ingresos y las ganancias del sector cafetero colombiano, aún sujeta de los precios globales, el tipo de cambio y las alteraciones climáticas y regulatorias. Nuestros objetivos fueron, en general, el diseño de un estudio prospectivo para la Federación Nacional de Cafeteros en un horizonte de largo plazo, año 2035, y los objetivos específicos está la elaboración de un diagnóstico organizacional integral del sector en la técnica PESTEL y el FODA, que es la construcción de un diálogo estratégico con la matriz FODA, el MIDMAT, que sería la identificación de la motricidad y la dependencia de las variables con la matriz MIDMAT, y definitivamente el diseño de los escenarios en el sector cafetero con la técnica de Peter Schor. Nuestra justificación está dada en tres grandes fundamentos. El primero, que el gremio como tal y la representatividad que tiene la federación a nivel nacional. Y esa representación es porque agrupa y protege a más de 500.000 familias a nivel nacional. Y fuera de eso tienen la capacidad de estructurarla mediante comités departamentales y municipales para poder captar directamente la demanda que tienen estos productores. El nivel económico, el impacto económico, sí, que es el segundo, sería la generación de sustento. Es a través de esta actividad que se tiene una sustentabilidad de forma directa e indirecta de ingreso de más de 550.000 hogares, y la marca país que tenemos que seguir promoviendo y protegiendo a través de la explotación de un grano de alta calidad, y la sostenibilidad con la resiliencia de las condiciones climáticas que se presentan en nuestro país y en cada uno de nuestros territorios, y la preservación de los recursos a través de que se ejecuten programas activos de reforestación y protección forestal como tal. El sector cafetero fue seleccionado porque tiene muchos elementos representativos en el país. El primero de ellos es que es un sector muy organizado y estructurado. Tiene su propio centro de investigación de desarrollo y tecnología, tiene su servicio de extensión a través de comités departamentales y municipales, tiene el compromiso y la gestión de garantizar la compra, la estabilización del precio comercial y además la gestión de producción y productividad de más de 14.9 millones de sacos. El segundo nivel es que tiene también una injerencia productiva, y es que este centro de investigación vive también muy pendiente de la investigación del material genético vegetal que tienen que utilizar estos productores y de acuerdo con las condiciones territoriales del país. Además, seguir conservando las condiciones y la estabilidad del precio interno determinante y velar por el bienestar social de estas 500.000 familias que están registradas en el sistema de información de la federación. Y no podemos descuidar dentro de este sector sus tendencias. Una es la renovación de la tecnificación que se debe tener. Dos, la agregación de valor e industrialización de origen. Tres, la diversificación de mercados y cafés especiales que toma muchísima fuerza a nivel internacional. Y la sostenibilidad y la trazabilidad como tal. Planteamos una metodología que tiene cuatro fases. La primera fase es elaborar un diagnóstico a través de una técnica PESTEL que permite hacer una exploración del macroambiente a través de una jerarquización con expertos. La segunda fase, que es la fase de construcción del FODA, que es un diálogo integrado estratégico entre lo interno y lo externo. Y la tercera fase es la aplicación del MIDMAT para poder identificar el nivel de motricidad y dependencia de las variables y poder identificar cuáles serían esas variables claves a futuro. Y cuarta fase sería la aplicación de los ejes de incertidumbre de Peter Schor, que es la que nos va a permitir construir los escenarios como tal. En ese orden de ideas, entonces empezaríamos haciendo un diagnóstico muy detallado de lo que es el análisis PESTEL. En este diagnóstico se identifican 6 grandes dimensiones. Cada una de ellas se le hizo una clasificación de variables, se caracterizó en lo político, lo social, lo económico, tecnológico, ambiental y legal, de esas variables que pueden tener una injerencia sobre el desarrollo del sector.
Una vez que se construyó esas variables, se construye el FODA. El FODA es una técnica que tiene dos componentes. El primero, relacionar el FODA. ¿Qué es relacionar el FODA? Que a partir de las variables del PESTEL tenemos que decir, esta es una fortaleza, esta es una debilidad, esta es una oportunidad y esta es una amenaza. Ahí relacionamos el FODA. Y la segundo componente es que tenemos que correlacionar el FODA. Y en esa correlación del FODA es que yo tengo que sacar cuatro grandes resultados que serían la correlación de fortaleza y oportunidades, que es estrategias FOD, que son acciones de maximizar, son agresiones agresivas que yo debo diseñar. Esa es la condición que tiene ese cuadrante. El segundo es una correlación de fortalezas y amenazas. Y en esa construcción yo debo tener claro diseñar acciones de defender. ¿Listo? La tercera son acciones que deben de tener la debilidad y la oportunidad. O sea, es la correlación entre estas dos y me tiene una connotación de que todo lo que diseñemos, las acciones ahí es de adaptación. Y finalmente serían las de correlación de debilidades y amenazas, que tenemos que generar acciones de mitigar. Cómo esas situaciones de debilidad y amenazas tratamos que no nos vayan a golpear tanto el desarrollo del sector como tal. Una vez identificadas estas dos técnicas, entonces la información que sale de ella, que se arroja, se construyen 20 variables, se seleccionaron para ser llevadas al análisis del misma y ser tabuladas por expertos. Estos expertos calificaron estas variables, ellas tienen un nombre largo como ustedes lo ven y tienen un nombre corto que es como el código que va a tener la variable allá en el desarrollo de la matriz del misma. Y ellas dan respuesta a cada una de las dimensiones como ustedes lo pueden ver ahí, la primera a la política, la segunda a la económica y así sucesivamente. Es así como se identifican 20 variables en este ejercicio. Una vez identificamos las 20 variables que fueron calificadas por los expertos, ellos tienen una matriz de doble entrada donde califican el nivel de motricidad y dependencia que tiene la variable sobre las otras variables que tenemos aquí identificadas. Se tabula esa información en el software y ese software nos entrega este resultado. Como ustedes pueden ver en ese plano cartesiano que ven ahí, ustedes encuentran las 20 variables identificadas y cada uno de esos cuadrantes tienen una correlación y un nombre importante en el resultado del misma. Este lo denominamos plano de influencia de dependencias directas. Ese resultado de esas matrices, esos numeritos que ustedes vieron en el anterior, se clasifican en estos cuadrantes, que es el resultado del MINMAT. El MINMAT nos va a entregar cuatro grandes resultados. La primera son las variables claves, que son las naranjas. La segunda son las variables motrices, que son las verdes. La tercera son las variables autónomas, que son las azules. Y la cuarta son las variables de resultados. Dentro de la dinámica de la injerencia de cuáles son las variables que van a impactar al futuro, nos vamos a focalizar en las naranjas. La B, políticas públicas. La 20, la 15, vulnerabilidad productiva. La 4, la base social. La 17, la comercialización internacional. Y las motrices estarían la 13, capacidad de investigación y desarrollo. La 19, estabilización del precio. Y la 10, el cambio climático como tal. Las autónomas y los resultados serán variables que van a seguir su tránsito porque a partir de la dinámica que generen las claves y las motrices. Una vez identificamos eso, entonces pasamos a construir nuestra matriz de innovación y vigilancia tecnológica. Esta matriz tiene dos resultados muy importantes. El primero es que identifica cuáles son las señales débiles y el segundo, cuáles son las tendencias emergentes. En ese orden de ideas, si ustedes pueden ver, aquí las tenemos clasificadas como tal, y un aporte adicional es que tenemos la señal débil o la tendencia emergente correlacionada con la tercera columna, que son las variables que fueron identificadas en el MINMAT. Y aquí estarían ellas identificadas como tal. Miremos dos casos para mostrar. El café cultivado en célula, que es una tendencia que tiene que tener el sector y va a ser una tendencia disruptiva. La segunda es la fermentación y precisión con inoculantes microbianos de diseño genéticamente. Esto es a través de la investigación del Centro de Investigaciones, Desarrollo y Tecnología que tiene el misma federación. Y alguna tercera adicional que sería la regulación de la UEDR, que es el sistema de reforestación a nivel de Europa, que son los estándares globales de sostenibilidad y verificación para el café como tal. Esos son los resultados de la matriz de innovación y vigilancia tecnológica como tal. Pasamos a la construcción de los ejes de Peter Schwartz.
La construcción de los ejes Pitcher-Schwarz tiene varios momentos. Vamos a identificar el primero. El primero es que debemos de identificar los ejes. Aquí están los ejes de Pitcher-Schwarz que establecen lo que es una cruz. En la literatura algunos lo llaman los ejes de los ejes de Pitcher-Schwarz. ¿Sí? La cruz de Pitcher-Schwarz. Y establece entonces en el Y, se coloca la dimensión económica y ambiental. Ella va a tener una injerencia positiva y va a tener una injerencia negativa, como ustedes la pueden ver en la parte inferior. Y en el eje X vamos a colocar la política social y ella tiene una injerencia positiva y tiene una injerencia político-social también negativa. Como ustedes pueden dar cuenta, este es el primer momento. Hay un segundo momento que define la metodología de los ejes de Peter Char y él dice que debemos de darle nombre a estos cuatro cuadrantes que construye la cruz de Peter Char. Estos cuatro cuadrantes de aquí los podemos apreciar más ampliamente. El primer cuadrante es lo que se va a denominar el escenario 1 y ese escenario 1, el que Colombia se le va a llamar Colombia origen de futuro, del futuro. ¿Listo? Y es lo que se denomina el escenario apuesta, es el que vamos a tratar de construir y el que vamos a tratar de diseñar en un horizonte de tiempo. El escenario 2 es un escenario que se denomina el café huérfano, ¿sí? Es un escenario que tiene relaciones positivas y negativas. El escenario 4, en ese orden que estoy bajando, ¿sí? Es el escenario donde tiene una influencia negativa del eje X y negativa del eje Y, y por lo tanto su injerencia se va a denominar la tormenta perfecta y es un escenario catastrófico. Y siguiendo en el orden estaría el escenario 3 que es el del el escenario alternativo 2 que se denomina resistencia sin rumbo, tiene injerencias negativas, pero también tiene injerencias positivas como tal. Dice Peter Char que tenemos que tener la capacidad de definir los imaginarios, que en cada uno de esos cuadrantes hay que construir un imaginario de cómo vemos al futuro cada uno de ellos. Y estos escenarios, entonces, estos imaginarios que construimos, como los pueden ver en la lámina, se plantearon en tres dimensiones. Primero, un análisis del portafolio y del mercadeo. Segundo, lo político y lo institucional. Y tercero, de lo social y lo demográfico en cada uno de ellos. Como ustedes se pueden dar cuenta, solo mirando la imagen, ¿sí? Es un escenario de desarrollo tecnológico, de un escenario con infraestructura, un escenario con técnicas de producción, un escenario con técnicas de recolectar la cosecha y un escenario donde se ve un ambiente de relaciones entre los colaboradores. Es un escenario donde hay una condición política, una condición social y una satisfacción económica en el desarrollo de la actividad. O sea, es el escenario apuesta. Pasamos al escenario alternativo 1, que es el café huérfano. Aquí ya empiezan a desaparecer algunos ambientes como que usted, no hay tecnología, no se ve un conocimiento tecnificado para la cosecha, para instalar la producción, para plantear la producción, no se tiene un ambiente laboral, no se tiene esa amistad en el desarrollo, un despoblado como tal. Y luego viene un escenario catastrófico, que es una tormenta perfecta, donde los productores pierden el norte, vuelven a su condición tradicional, la quema del suelo, el maltrato del ambiente y desforestación total para poder tratar de empezar un proceso de producción como tal. Y vendría el escenario alternativo 2, que es la resistencia sin rumbo, donde vemos un desarrollo, pero la tecnología no tiene una injerencia, las normas sociales todavía no son tan perfeccionadas, no se ve ese impacto tan emocionante que debe tener la, la, el, la relación en el sector productivo y empresarial entre los colaboradores. Entonces, es un escenario definitivamente que tiene una resistencia frente a los rumbos, no hay un norte definido claro. Y finalmente, de acuerdo con los resultados que nos entregó la investigación, hay cuatro grandes conclusiones. La primera es una conclusión que es las variables que se identificaron claves en la matriz del MINMAT. Estas variables son la 20, la 15, la 4 y la 17. ¿Sí? La segunda, la vigilancia tecnológica, que aquí se hace una precisión de cuáles son las señales de cambio que son débiles y las tendencias emergentes. Los ejes de Peter Chart que fueron identificados, tanto X y Y, y finalmente la construcción de cada uno de los escenarios como lo he denominado. Apuesta, catastrófico y alternativo 1 y alternativo 2. Muchísimas gracias.